Señoras y señores, saludos. Gracias por estar en La Hora con Gregory. Johnny Vázquez, periodista, amigo de quien está conversándole a usted en este momento. Lo recibo con mucho agrado. Hola, Johnny. Gracias. Hola, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Muy bien, agradado de que estés acá nuevamente porque contigo actualizamos sobre todo lo que es el panorama político electoral que está en una temperatura de bastantes grados porque se acerca ya el 19 de mayo, que es cuando se escoge el presidente, los senadores y los diputados de la República. En sentido general, ¿cómo ves el ambiente? Bueno, el ambiente está muy favorable a favor del presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, porque la Alianza Rescate RD, que es la única competencia que tiene el jefe del Estado, va dividida. Tiene tres candidatos presidenciales. No es parecida a aquel bloque de dos. El Frente Patriótico con el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana y el Acuerdo de Santo Domingo del PRD, el PQD y otras fuerzas con Peña Gómez. Totalmente diferente a ese panorama del 1996 que se produjo después de la reforma de 1994, que recortó 2 años al doctor Balaguer, adelantó las elecciones y que una de las premisas para lograr la suspensión de los 2 años a Balaguer era que Balaguer no fuera candidato presidencial. Se prohibía la reelección presidencial. Ahora hay un panorama totalmente diferente en dos vertientes. Primero, porque a raíz de los resultados municipales que le dieron la mayoría amplia al partido de gobierno, hay un dato importante a tomar en cuenta, y es que como partido político, el Partido Revolucionario Moderno obtuvo el 47%. Por tanto, ese panorama a nivel presidencial no es lo mismo que a nivel municipal. El que va a ganar las elecciones ya es de la mitad de los votos emitidos, válidos. ¿Qué ocurre? Que ese 47% obtenido en ese certamen electoral se produjo del 30% más o menos de los votos, porque hubo una gran abstención. Por una sencilla razón de que las municipales no convidan, no convocan, no entusiasman de la forma que entusiasman las presidenciales. Pero ¿dónde yo digo que el presidente Abinader va más cómodo? Bueno, porque yo entendía, y lo analizamos en el programa anterior, hicimos el programa anterior en base a que creíamos que la Alianza Rescate RD iba a ser competitiva. No lo fue en lo municipal. Porque fue una alianza a regañadientes, provocada por las bases de los partidos de oposición y no por el liderazgo. Hoy día se tomaron una foto forzada, los dos líderes principales, Danilo Medina y Leonel Fernández, en una foto de 4, ellos dos en el extremo y en el otro lado Abel Martínez en el medio y Miguel Vargas. Esa sencilla foto, para que la gente tenga una idea de lo que es lo visual, lo que genera expectación es, si tú hubiese tenido una alianza real de verdad a Danilo Medina y a Leonel Fernández al lado y ambos levantan las manos, para que tú veas lo que significa en política un mensaje realmente de unidad. Al verlo en los extremos te das cuenta que fue una alianza hecha a mano, que no estuvo lo suficiente. Y además, porque ninguno se dieron. Alegadamente, en la reunión que ellos tuvieron previo al presentarse al país en esa alianza, ellos hablaron. Lo que se nos ha sabido, lo que se ha dicho es que ellos en esa reunión acordaron que el que quede en tercero apoye el segundo. Pero eso se había previamente establecido la vez primera que Alianza RD, Rescate RD, se da a conocer. O sea, que no es una novedad entonces. Porque ahí hay una torpeza. El Partido de la Liberación Dominicana ha actuado muy torpe. El liderazgo en la cabeza de Danilo Medina. Por una sencilla razón. Ajá. Danilo Medina dijo hace 1 año y pico que en un sondeo que ellos hicieron para medir después de la derrota del 20, que Leonel Fernández dentro del PLD, ya 1 año haberse ido, tenía un 35% de aceptación todavía. Y su candidato, que no era Abel Martínez,
el candidato de Danilo para crear ese problema era Margarita. Y Danilo quita a Margarita, baja la línea para votar por Abel, cuando Margarita en el programa Esto no es radio de Santiago Matías le preguntaron que cómo veía a Leonel Fernández y ella dijo, Leonel ha sido un gran presidente. Danilo no le perdonó eso. Y 48 horas después bajó una línea y le sacó el aire. Pero el candidato que empuja el PLD no ha sacado un 15 en ninguna encuesta. Como un partido de la fuerza y la vértebra del PLD se aventura a ir a una primera vuelta con un candidato que no tiene un 15%, 13, 12, 11. Por tanto, están enviando al PLD a un suicidio. Ahora, si la alianza hubiese sido que en todas las encuestas Leonel está por encima de Abel como candidato presidencial, lo correcto era que ellos llevaran a Leonel Fernández como candidato, los partidos de la Alianza Rescate RD, y buscaran dentro de ellos un candidato vicepresidencial. No daban esas condiciones, el presidente de la República a la reelección, Luis Abinader, va en coche frente a ese panorama. Otra cosa hubiese cantado si hubiesen sacado con tiempo un candidato unificador, único de esas fuerzas políticas. Sí, porque es que se mira que el PLD grande antes de 4 años atrás está dividido en dos. Exacto. Leonel y tú tienes, una parte. Porque el gran dañino de todo eso es Danilo Medina, que en sus manos murió el PLD. Su liderazgo está muy cuestionado, porque en manos, yo siempre hablo del viejo de Joaquín Balaguer. Cuando el Partido Reformista salió en 1978, fueron los PRDistas victoriosos donde el doctor Peña Gómez. Ya ese viejo no vuelve, ese viejo está muerto. Y Peña le dijo, mucho cuidado, en política no hay cadáveres políticos, lo que hay es malos momentos políticos. Entonces, lo correcto era que esa alianza, Rescate RD, que muchos tuvimos expectativas de que pudiera echar el pleito, dividido, están contando con una segunda vuelta. Ellos, el primer propósito de esa alianza es evitar que Luis se vaya en primera vuelta. Pero ellos olvidan que aquí nada más hubo una segunda vuelta. La única después de la reforma constitucional. La del 30 de junio del 1996. Dos fuerzas compactas. Peña, el líder máximo, que sacó más votos que Leonel Fernández en la primera vuelta, pero no fue así en la segunda. En este caso, tú tienes una alianza muy debilitada y dividida. O sea que a lo que apuesta Rescate RD, que es lograr que haya una segunda vuelta, como bien dices, aún sucediese así, no es garantía de que tienen una ventaja para una segunda vuelta. No, la única ventaja que pueden tener es la siguiente. Ajá. Si Caimare ve que a las 10 de la mañana las mesas electorales, hoy convertido en colegio, están llenas, tú puedes decir que se pudiera contar una segunda vuelta. Porque hay que tomar en cuenta la gran abstención que hubo en las elecciones pasadas. Pero ¿por qué necesariamente una gran abstención que haya habido significa que dentro de esa gran abstención habían votos, la mayoría en contra de Luis Abinader? Por eso te digo. Bueno, porque no entusiasma. Los candidatos municipales no entusiasman. Pero debe ser proporcional. No, mira, la alianza, la abstención beneficia a la reelección. La abstención, demostrado ahora. Porque ¿cuál es el problema de la segunda vuelta? Que ya no es la mitad más votos, más uno de los votos emitidos válidos. La mayoría simple. La mayoría simple. Quien obtenga más votación. Entonces, Luis Abinader tiene otra ventaja. Su rostro va a aparecer en 22 casillas. Influye eso. Claro. ¿Quién fue el ideólogo de eso? ¿Quién fue el ideólogo de buscar a los... ¿Quién se inventó los veteranos civiles? Joaquín Balaguer, que sabía que los veteranos eran civiles, ya tenían derecho al voto, se inventó un partido y ahí aglutinó a los que estaban incómodos con Wessing en el PQD, que había coqueteado y negociado con el acuerdo de Santo Domingo, acuérdate. Wessing negoció con Peña Gómez y Álvarez Bogal también. Entonces Balaguer fue creando esos partidos, los fue legalizando en ese tiempo, precisamente para que su rostro apareciera, tomando en cuenta el voto rural, el voto campesino. Entonces, fíjate ahora el elemento que se da. El PLD va a un suicidio ahora en estas elecciones. ¿Yo por qué? Luis en 22 casillas, Leonel en 4 y Abel solito en una. No hizo una alianza. Como partido no hizo una alianza con nadie. Eso es una desventaja, independientemente de que en este caso está
en su casilla es la número 2. La casilla 3 es la de Leonel. 4 el PRD. Eso influye también el número 1. Acuérdate que en el 90 el PLD estaba en la casilla 1. ¿Tú no te acuerdas? Correcto. En el 90 porque fue el partido como partido que sacó más votos. Entonces, por eso digo que el panorama para ellos, no tiene que producirse un gran milagro. A veces tú no te explicas porque al PRM le ha salido algo interesante. ¿Tú sabes qué le ha salido? La percepción. Fíjate que hay un desgano, faltando un mes y pico para las elecciones. Tú no notas ese activismo después de la Semana Santa. ¿Un desgano en qué sector? Bueno, en el sector de la oposición. Ya están prácticamente como entregados. ¿Tú sabes qué era lo correcto? Llevar un candidato y terminada la Semana Santa, hacer una concentración nacional. Una gran concentración nacional, al estilo de la que hacía Peña. Y entonces ahí las fuerzas opositoras, aglutinadas en Rescate RD, pudieran demostrar fuerza, mostrar músculo. Pero ahora tú notas un desgano. No hay una especie de compactación. Todo el mundo sabe que la cosa está mala, que no hay circulante. Hay una serie de cosas que no están bien. Pero el tema de la corrupción también ha afectado mucho a la oposición, sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana. Es un panorama... No se ha olvidado ese tema. No, la gente no ha olvidado eso. Entonces tú tienes a un presidente que inaugura varias obras de gran impacto parecidas a la del PLD, como son los metros, el monorriel que está en pie, el teleférico y otras obras de gran impacto. Termina el muro, el embalse de la presa de Montegrande, que es de gran impacto. Entrega títulos de propiedad a los campesinos y aplica un programa social esa con la tarjeta. Las todo tarjetas, eso, sí. todo eso. Entonces, todo eso influye. Entonces, ¿Y por qué la oposición, si tiene tanta experiencia, porque no estamos hablando de que la oposición, que hoy es oposición, son personas que siempre han sido oposición, por el contrario? exacto. Esos que hoy son oposición han sido más gobierno que quien hoy es gobierno. ¿Y por qué entonces se pierden Por el ego. habilidades? El ego. El ego. El ego. Acuérdate en unas declaraciones de Danilo que aquí estaba en juego la existencia o desaparición de uno de los dos partidos, de los tres. ¿No te acuerdas aquellas declaraciones que él dijo? Porque ahora van ellos a buscar sus votos en primera vuelta y van a estar desapartados. Ahora ellos llevan varios senadores en la misma boleta y otros van en boletas diferentes. Eso no garantiza el triunfo, porque divide el voto opositor. ¿Y cómo se entiende, hablando del PLD, con el análisis que has hecho, que Fuerza del Pueblo está por encima del PLD? Siendo así, ¿cómo se entiende que el PLD no procurara fortalecerse, procurando a su vez de que haya la posibilidad de llegar al poder y desde el poder aliado? El PLD está secuestrado por Danilo y el comité político se han vuelto unos mudos. Pero yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Pero eso es un harakiri. Claro. Te voy a poner un ejemplo sencillo de lo que te estoy diciendo. San Juan, la provincia de San Juan. Yeah. Las municipales. El PRM gana 6 de los municipios y pierde el cabecera. ¿Por qué? Porque el candidato ganador del Partido de la Liberación Dominicana, el ingeniero Lenin de la Rosa, hijo del ex gobernador, ex senador y ex cónsul Ramón de la Rosa, dijo que no aceptaba la candidatura si no había una alianza ahí. Félix Bautista, el gran orquestador, abrazó esa candidatura y se la arrancó al PRM, la alcaldía. No gana realmente el alcalde de San Juan del PLD. Gana Félix Bautista, que entendió que la alianza tenía que hacerse a nivel nacional. Y él gana. ¿Por qué? Porque Félix necesita esa alcaldía para su proyecto reeleccionista en la senaduría. Por cierto, un candidato duro de roer, duro de matar, como se dice. Ahí actuó un político sin resentimiento que Félix, que incluso el danilismo no quería esa alianza. No. Porque ese grupo que gana, que se alía a Félix a ellos, es un grupo que lo adversa la familia de Danilo. La ex diputada Yomaira Medina, hermana de Danilo. Entonces, permitir que el sector, que también eran de Danilo, porque ahí hubo problemas, incluso hasta familiar, y el señor Ramón de la Rosa, que es el papá del hijo del alcalde, ahora electo, de Lenín,
hacen un acuerdo con el PLD de Danilo, no quería ese acuerdo. Y fíjate, si ahí se da ese acuerdo en cada una de las provincias, el resultado hubiese sido otro. Cuando tú cuentas los votos de los partidos de oposición, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, si hubieran unificado un candidato, ganan. Y en otros sitios habían competido. Y los partidos no habían quedado tan mal. Porque ha sido pírrica. Y la configuración que está montada ya para el acuerdo con las senadurías, que es la única manera que se pueda hacer acuerdo, porque con los diputados no es posible electoralmente. ¿Cómo está orquestada, cómo está armada, si es diferente a las municipales? Sí, ellos fueron aliados como en 14 o 15 provincias. Fueron aliadas el PLD y la Fuerza del Pueblo. En ese momento. Y el PRD. Yeah. Pero tú tienes, por ejemplo, un hombre como Wilton Guerrero. Insiste en ser candidato en Baní, la provincia de Peravia. ¿Posibilidades? Él insiste en ser candidato. ¿Posibilidades? No, ninguna. Y tú tienes a Julito Furcal, candidato al PRM, y tiene a un empresario importante, Raúl Lara, del PLD con la Fuerza del Pueblo. Ahí el PLD no participó cuando debió apoyar. Entonces, esa disgregación de votos cuela al oficialismo. Furcal. Claro, Furcal, que es una persona de cierto prestigio en Baní. Y tú conoces la familia de los Furcal, que vienen de la izquierda de por allá y han fortalecido al PRM, comenzando con el hermano Roberto Furcal. Entonces, ese panorama en cada una de las provincias da derrota. La derrota. No, yo no sé cuántas senadurías van a sacar, pero yo quiero verlo. Acuérdate una vez, y esto va para cierta esperanza para la oposición. En el 1990, el PRD sacó 2 senadores. 2, el de Monte Plata y el de Azua con el señor Parra. Balaguer, el viejo zorro de la política. El PLD en esas elecciones del 90, que estaban unificadas, sacó 14 senadores. Habían 31 provincias, no existía todavía Ocoa, porque Ocoa la elevan con el trabajo del padre King, Luis King. Entonces, Balaguer, que se vaya ya, Juan Bosch le devolvió su condecoración, bravo con él. Los PLDistas no sabían matemáticas en ese tiempo. ¿Cómo así? No atiende. Cuando ellos vieron que en esas elecciones tenían 75 síndicos a nivel nacional, más de 60 diputados, 60 y algo, y 14 senadores fueron a don Juan y le dijeron: no, don Juan, hay que proclamar al doctor Balaguer, hay que reconocer que ganó el doctor Balaguer. Balaguer, porque ahí ha habido columnas del Partido Reformista dentro del PLD. Botello y Danilo fueron más pragmáticos que don Juan. Don Juan era muy radical. Y se acepta el triunfo en el 1990 de Balaguer. El PRD, Juan Bosch no quiso el apoyo del PRD, quizá hubiese ganado, pero Peña mandó a votar por abajo y por eso saca esa gran votación en el 90 el PLD. Atiende ahora. Y Balaguer, con un ingenio que lo caracterizó hasta la vida de su muerte, para darle un barniz democrático y de equilibrio, le ofreció la Cámara de Diputados al PLD. Y le llevan una terna. Danilo Medina, Norge Botello, y por ahí debe estar en Vanguardia del Pueblo, pero en los periódicos de la época, última hora, lo que los PLDistas le pidieron al presidente Balaguer para hacer ese acuerdo. Apartamento, una serie de cosas, para que tú lo sepas. Y el primer presidente de esa alianza, Norge Botello, acuérdate. Claro. Entonces, el presidente del Senado, Florentino Carvajal, Amable Aristi, Augusto Félix Méndez, el de Mato, de Barahona, el papá de Egar, el de los comedores. Y entonces Balaguer tenía el control del Senado, con él no se podía inventar, porque Balaguer tenía el temor que si perdía el Congreso lo llevaran a un juicio político, como él hizo con Papi Estrella, un viejo zorro, un hombre que miraba más para allá. Y le da después la presidencia a Danilo Medina, fue presidente de la Cámara de Diputados, donde en un gobierno reformista, donde el PLD tenía 14 senadores, Balaguer distribuyó. Por eso yo no estoy de acuerdo con un Congreso unicameral, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo está? Está bien, porque una de las dos es el equilibrio. En este caso ahora hay 2 cosas ahora que tú tienes que tomar en cuenta. Senaduría del Distrito Nacional, ¿a qué viene esto? Omar Fernández es bien valorado. Dicen que está muy alto en las encuestas. Y Luis
busca, convence a Guillermo Moreno, que fue un crítico de Leonel y del propio Luis Abinader. Pero en una jugada lo lleva ahí. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿cuál es la ventaja que tiene Guillermo Moreno? El PRM. Luis, que por cierto acaba de hacer un expo con él. Y en segundo lugar, que tú tienes a Alfredo Pacheco, a Aníbal Díaz, esos diputados de cierto arraigo que van en la boleta, que van a ayudar a Guillermo Moreno. Ahora, lo voy a decir ahora con tiempo. Guillermo Moreno, salido senador, al par de meses se declara independiente. Anótalo. Por tanto, para la gobernabilidad, para mantener cierta imagen después de un arrase que va a ser el PRM, le conviene que sea humano. Y aquí te voy a tirar un poquito atrás y mismo cerca. ¿Tú no has notado la actitud de Leonel Fernández de no apuntalar mucho esa alianza? Porque pudiera estar negociando con el presidente Abinader que le dejen al hijo. Acuérdate que Luis y Leonel pactaron secretamente para sacar al PLD en el 2000 del poder, 2020. No te extrañe nada. Nadie vio reuniones, nadie vio fotos en ese tiempo, pero todo el mundo sabe. Y si hay uno que lo sabe, Danilo, con los servicios de inteligencia de cuando él era presidente. Pero si eso es así, esa deducción, análisis que tú haces de probabilidad, especulación en el mejor sentido de la palabra, claro. Si es así, indicaría que Leonel Fernández estaría soslayando su posibilidad de clasificar. Pero es que las encuestas, Leonel no ha tenido 30 en las encuestas todavía. No lo ha tenido. O sea, él aceptaría... Por lo menos la que se publica. Yo le digo a la oposición, me gustaría realmente, y ojalá ellos hagan una encuesta y estén bien para que un día hagamos un programa y la analicemos también. Lo que yo estoy diciendo no necesariamente es lo que yo digo. Yo lo que estoy diciendo, los acontecimientos que hemos estado analizando y estamos viendo. En política hay cosas que no se ven. A veces esas son las que más influyen, las que no se ven. Y en política no se puede descartar nada. Todo el mundo sabe. Incluso, ¿tú sabes cuál es el reto de Abel Martínez? Que el penco, Gonzalo Castillo, con el PLD dividido, que ya Leonel se había ido en el 19, sacó un 35%. Yo apuesto mi cabeza que no lo va a sacar Abel Martínez. Esa cantidad. Hasta cierto punto. ¿Por qué tú crees que comenzaron a inhabilitar temprano a Gonzalo Castillo? ¿Por qué tú crees? Que lo hicieron un expediente. ¿Por qué tú crees? Para evitar una posible... postulación de él con un ministerio eficiente. El Ministerio de Obras Públicas de él fue eficiente. Entonces, y lo desanimaron, lo llevaron, lo pusieron en post, todo lo que tuviste. Eso tiene un matiz político. Porque el tipo, independientemente de eso, él no es un hombre gran conversador, un hombre de los escenarios, pero un hombre práctico, un gerente. Entonces, con cierto carisma. Con cierta carisma y cierto respeto. Hay gente que le caía bien a él, aunque no estaban de acuerdo con cómo era él, su forma. Igual que Hipólito. Hay cosas en política que hay que analizar. Hipólito sale, lo echan a patadas en el 2004. Hipólito, imagina, el hombre más impopular y rechazado en el 2004. Hoy es la segunda figura del PRM. Es la segunda figura del PRM. ¿Cómo está, Johnny, el PRM? Te parecerá quizás extraña la pregunta porque todo le sale bien en este momento. Ahora, la estructura, si tomas un microscopio políticamente... ellos también, el único problema que tienen es el triunfalismo. Que ya ganamos, que tenemos... Eso es peligroso. Eso es peligroso. Eso de ya ganamos. Decía el viejo zorro que las elecciones se ganan en las mesas electorales. Y por eso te dije ahorita, si los dominicanos se levantan a votar con el entusiasmo que están acostumbrados cada 4 años, otro gallo cantaría. ¿Y ese entusiasmo cómo se le despierta a un dominicano? Bueno, hay un problema. Mira, todavía no han entregado los recursos a los partidos políticos. Ya. Y eso me preocupa más que cualquier cosa. Si el PRM está tan seguro de que va a ganar, ¿por qué no liberan los fondos que dice la ley? Una ley promovida, por cierto, por Peña Gómez, la ley de financiamiento de partidos. Era porque el doctor Balaguer, Peña Gómez entendía que el doctor Balaguer, por ser su condición de presidente, el recurso del Estado permanente, eso era una gran ventaja. ¿Qué determina que esos recursos que le corresponden, evidentemente, a los partidos? No tiene que entregarlo la Contraloría y el Ministerio de Hacienda.
¿Qué se ha producido que no se ha entregado? Eso, la Junta tiene que insistir. Tiene que ser diligente para que incluso no lleguemos a mitad de este mes sin entregar esos cuartos. Muy bien. ¿El Ejecutivo es que determina la asignación de fondos o Hacienda? No. Bueno, Hacienda pertenece al Eso está en el Ejecutivo. Presupuesto. Por tanto, lo que hay que liberar esos fondos. Muy bien. Yo no creo que el presidente de la República... Johnny, yo no lo creo capaz. ¿Quién tiene? Ajá, muy no bien. No lo creo capaz. Ok, muy bien. Ahora, ¿quién tiene la llave para que esos fondos surjan? Esa es la gran pregunta. La llave la tiene el Ministerio de Hacienda, Tesorería. Porque eso está sentado en el presupuesto. No liberarlo ahora le va a hacer daño a la democracia. O sea, entonces las cabezas de esos organismos son los responsables que no haya sucedido. El que tiene eso. que exigirlo es el presidente de la Junta Central Electoral. Tiene que enviarle una carta al Tesorero Nacional diciéndole que esos fondos hacen falta, que están tipificados y están apartados. ¿Qué ha hecho la Junta en ese Creo sentido? que la Junta, ahora para las municipales lo logró, pero tampoco duraron un par de días para entregarse. Tuvimos nosotros que hacer presión, los medios de comunicación, porque es un mandato de ley. Bien. Esos cuartos no son del PRM ni del gobierno ni del presidente. Ese dinero está ahí para financiar la campaña electoral. Y los partidos de oposición tienen razón cuando dicen que le extraña, que tienen una posición un poco cuestionada, que tengan retenidos esos fondos. Pero el PRM por la democracia no le conviene. No ha protestado de que los fondos no se pero el PRM está en el poder. Y lo que pueden nombrar, quitar, regalar cosas son los PRM que están en el gobierno. Por tanto, tienen esa ventaja. Ese es el problema de las reelecciones, que los presidentes, por el simple hecho de estar en el poder, que no tienen que salir a hacer campaña a ellos porque tienen el tiempo libre, por eso la ley limita las inauguraciones, la limitó ahora hasta el 19 del mes pasado, porque el 19 son las elecciones, el 19 de mayo, 2 meses antes, 3 meses antes. Y por eso el presidente aceleró. Acuérdate que en una semana inauguró como 30 horas, porque ya no podía violar eso. Ahora, yo fuera el presidente de la República, en un gesto democrático, además porque el presidente todavía es presidente, aunque es candidato, él debe averiguar qué pasa y mandar a liberar esos fondos. Bien, vamos a hacer una pausa. En breve retornamos con el periodista Johnny Vázquez esta noche en La Hora con Gregory. Venimos en breve.